Yo voy a hablar acerca del origen cusqueño de la lengua quechua. Según esta teoría, la lengua quechua se habría originado en la región de Cusco. El lingüista David Samames Flores nos da a conocer en su libro Inca Rimay que la lengua quechua es origen de la región de Cusco. Según el autor, afirma que antes de que se estableciera la cultura inca, han habido en toda la región de Cusco y a sus alrededores otros focos socioculturales desarrollando actividades comprendidos desde los años 00 de la creación de la cultura andina hasta los años 5000 en el calendario gregoriano. Desde su aparición como protoquechua, uniéndose con otros dialectos de aquellas épocas en aquellos lugares como Puquina, Auqui, los Huaris y los Chancas, entre otras, hasta su establecimiento de la cultura inca, adoptando a la lengua quechua como suya. Como sabemos, la lengua quechua ha sido generada o puesta como suya durante el gobierno del Inca Yupanqui para que se hablara en todo el imperio de Tahuantinsuyo. El autor se basa en 4 factores fundamentales sobre su teoría, que son estas: el factor sociocultural, factor geográfico, factor temporal y factor vehiculizador. El factor sociocultural dice que sí hubo ese factor sociocultural, como los lugares Marcavalle y Chañapata. Y el factor geográfico, también sí hubo el lugar Valle de Cusco, donde se encuentran Marcavalle y Chañapata. Factor temporal, también hubo un tiempo duradero del núcleo sociocultural generador de la lengua. Factor vehiculizador, este factor es el que el autor resalta más, porque en la conquista, a través de la conquista de los incas, la lengua quechua ha sido difundida en otros departamentos o lugares, y también por los migrantes quechua hablantes como en Ayacucho y Huancavelica. Esta es la teoría cusqueña de la lengua quechua. En esta sesión les mencionaré el origen costeño del quechua. Para Cerrón Palomino, esta versión toma cierto asidero científico en los trabajos de Parker y Alfredo Torero en el año 1964. ¿Pero quién es Torero? Torero es uno de los primeros lingüistas que se dedica al estudio de la dialectología quechua de América del Sur y que ha puesto en duda las demás teorías. En ese año, Torero se dedica fundamentalmente a la reconstrucción del prototipo quechua, incidiendo en la evolución, clasificación y zonificación de los dialectos de la familia lingüística quechua. Es así que Torero se plantea las 3 fases para mencionar este origen. En la primera fase, habría estado asociada al surgimiento de Pachacamac en el año 880, cubriendo los territorios actualmente que son Ancash, Pasco, Huánuco, Junín y Lima. Claro está, en las provincias de esta. En la segunda fase se constituye la variedad Chinchay, que había estado expandido por costa y Sierra Sur a partir de Chincha, que queda en Ica, constituyendo también así la difusión del quechua. Por último, a fines del siglo XV, actualmente se muestran diferencias poco profundas en la que se atribuye como es hablada y difundida por los incas. Por ello, se cree que el origen costeño es la que tiene mayor acierto, por lo cual se encuentra en muchas tesis, trabajos de Alfredo, Torero, Palomino, que es mayormente argumentada a otros orígenes. Asimismo, se cree también que es considerable esta teoría, por lo que en la costa se observa muchas palabras quechuas. Hipótesis de origen quiteño. Surgió a finales del siglo VIII una tradición que decía que los quiteños fueron conquistados por un pueblo de los países marítimos y que así se introdujo el quechua. Esta hipótesis fue sustentada por algunos protohistoriadores como Luis Astar
Tershudi, Middendorf, Brinto y el padre Juan de Velasco. El padre Juan de Velasco fundamenta esta teoría en su tesis Historia del Reino Quito, en la cual nos dice de la existencia de una lengua llamada Siris, que no resulta nada más que el quechua diversamente pronunciado y fusionado con las lenguas nativas del Ecuador. Mientras Luisa Starr nos dice que el quechua se introdujo por el oriente del Ecuador, se instaló en el sur del Ecuador y así posteriormente avanzó hacia el sur, lo que cubriría la región de Perú. Estudió la morfología del quechua y se basó en el estudio de 6 sufijos, el mi, el cha y el chi, entre ellos, de los cuales concluyó que existían 2 variedades del quechua, la variedad A y la variedad B. La variedad A era un quechua imparejo, en el cual se veía la fusión del quechua con los idiomas nativos de la zona, y la variedad B, que fue un quechua homogéneo, pero descendiente del quechua incaico. Estas teorías básicamente son insostenibles, ya que sabemos que el quechua fue difundido por los incas, pero esto ya en el siglo, a partir del siglo XII, cuando recién el idioma quechua pasó a ser el idioma oficial del imperio inca. Ya se expandió recién en el siglo XV, hacia la segunda mitad del siglo XV se expandió recién al norte y así llegó al Ecuador, por lo cual esta versión es insostenible. Además, si queremos analizar las palabras encontradas en Ecuador, por ejemplo, en Ecuador no encontramos apellidos, nombres de los lugares que sean derivados de las palabras quechua. Esto nos dice que esta hipótesis no tiene mucho sentido. En esta oportunidad tocaremos el tema de expansión sobre el quechua. La expansión se habría dado en 3 oleadas. La primera oleada viene a ser en el siglo V, cuando el protoquechua se instaló en la Sierra Central, en el Valle del Mantaro. Esta migración dividió entre quechua 1 y quechua 2. La segunda oleada que se dio afectó al quechua 1 y al quechua 2. El quechua 1 se expandió en dirección al norte por la vertiente oriental hasta llegar hacia el callejón de Guaymas. El quechua 2 se expandió en dirección por el norte y sur de la costa y sierra por la vertiente occidental. Ante esta segunda oleada, el quechua 2 se dividió en Yungay y Huampuy, donde Yungay se extendió por el norte y Huampuy se extendió por el sur. La tercera oleada. En el siglo XIII acontecería la expansión más reciente del quechua, de la mano del comercio del reino de Chincha, que produjo la adopción del quechua clásico como la lengua vehicular en gran parte del antiguo Perú, en lo que modernamente es la Sierra Ecuatoriana. Este avance condujo a la adopción del quechua, por un lado, en la Sierra y en la Amazonía ecuatoriales, y por el otro, en la Sierra Sur hacia el territorio del habla aymara. Eventualmente, la variante ecuatoriana divergió del habla del sur, produciéndose así la división del habla del quechua. Sin embargo, eran solo los curacas quienes conocían el quechua. Los curacas eran los jefes de los pueblos, ellos eran los únicos que conocían esta lengua, mientras que el pueblo llano continuaba usando sus propias lenguas, como era en la región de Mochica Blanca. En medio de este proceso, cuando los incas iniciaron la conquista
conquista del Chinchaysuyo, adoptaron esta lengua para sus asuntos administrativos. Ellos impusieron el aprendizaje del quechua a las provincias donde ellos mandaban, sin que esto significara que dejarían de lado sus lenguas vernáculas. Algunos pueblos de la selva, al ponerse en contacto comercial con los incas, ellos también se vieron influenciados por el lengua quechua.